Buenos días, bienvenidos al Salón de Matemáticas, segundo video de todo lo que debes saber acerca de los ángulos. Ya dimos el primero, deben verlo antes de ver este video. Aquí vamos a hablar de lo que son los complementos y suplementos de los ángulos. Vamos primero con los complementos. Dice la definición que los ángulos complementarios son aquellos ángulos cuyas medidas suman 90 grados. Y vamos a explicar eso bien sencillo. Sabemos que un ángulo de 90 grados, ya explicamos en el primer video, que es un ángulo recto. Una L mayúscula, ¿se acuerdan que se lo dije? Tiene este símbolo aquí. Normalmente, casi siempre tiene este símbolo aquí, que es como un cuadrito. ¿Ok? Dice que los ángulos complementarios son aquellos ángulos cuya medida suma 90 grados. Digamos que yo tengo un tercer ángulo aquí, que yo tengo un rayo aquí, que me forma un ángulo de 30 grados. De hecho, aprendimos en el video anterior que esto es un ángulo agudo, ¿verdad? Vamos a ponerlo por aquí. Esto es un ángulo agudo. ¿Ok? Y me están pidiendo cuál es el complemento de este ángulo. ¿Cuál es el complemento de este ángulo que se crea aquí? ¿Ok? Pues yo sé que este ángulo mide 30 grados y yo sé que los complementos son que cuando sume me tiene que dar 90. O sea que yo sé que este ángulo le vamos a llamar ángulo, vamos a llamarle A. Y este otro ángulo que se crea aquí, que viene hasta acá abajo, le llamamos a llamar B. Pues yo sé que A más B, o sea, el ángulo A más el ángulo B, tiene que darme a mí 90, ¿verdad que sí? 90 grados. Esa es la regla para que sean complementarios. Ya yo sé que el ángulo A mide 30. Y yo sé que 30 más lo que mide el ángulo B tiene que darme a mí 90. Si aprendemos de ecuaciones, ¿verdad? De cómo resolver ecuaciones, sabemos que este 30 pasa restando acá para yo dejar la B sola. Lo voy a explicar así, lo voy a explicar de otro modo también. Pues entonces sería 90 menos 30, voy a ponerlo en amarillo. Este 30 pasa restando acá como un menos 30. Pues entonces ya yo tendría que el ángulo B realmente mide 60 grados. Esa es la forma de sacarlo con ecuaciones, ¿verdad? Como una forma de ecuación. Por lo tanto, este ángulo mide 60 grados. Y es cierto porque 60 más 30 dan 90. Y eso es lo que yo quería saber. Este proceso que yo hice aquí, lo voy a dejar, no tiene que hacerse siempre porque basta con que usted sepa que para llegar a 90, si usted tiene 30, lo que le falta son 60 y lo pone aquí directamente. Vamos a hacer uno más sin necesidad de hacer la ecuación, sino haciéndolo un poco más rápido utilizando el cálculo mental, ¿ok? Vamos a ver si podemos entonces borrar aquí. Yo voy a hacer ahora un ejercicio diferente. Digamos que tengo un ángulo aquí, un ángulo aquí, perdón, un rayo y un rayo que crean un ángulo. Y yo les doy de ejercicio este ángulo que se crea aquí. Y este ángulo que se crea aquí, creo aquí, de aquí a aquí, fíjese, no de aquí acá abajo, no estoy creando, no estoy usando este, estoy usando este, que también es de una línea recta aquí, ¿verdad? Y esto crea un ángulo de, vamos a poner aquí 37. Pues ya yo sé que el resto de esto, de este ángulo que está aquí, me tiene que llegar a 90, porque esa es la regla. Pues yo voy a poner por aquí rápido 90 menos 37, ¿verdad? Y hago una simple recta aquí. Esto quedan 8, aquí se forma un 10, menos 7 son 3, 53. Quiere decir que este ángulo que se crea aquí mide 53 grados. Mire qué sencillo es buscar el complemento. Cuando usted le pregunten el complemento de un ángulo, si le dan, por ejemplo, este ángulo que yo le había puesto aquí, si le dan este ángulo, usted sabe que el complemento de ese ángulo va a ser lo que falte para llegar a 90. El ejercicio va a decir lo siguiente. Le van a poner, por ejemplo, al punto vértice le van a llamar B, al punto A está aquí, esto es un punto C y esto es un punto D. Y le van a pedir el complemento, ¿verdad? Que usted busque el complemento de A, del ángulo, perdón, del ángulo A,
B y C. Pues el ángulo ABC es este ángulo que se crea aquí. Y si mide 37, ya yo sé que el complemento de ABC, entonces el complemento de ABC es igual a 53 grados. O sea que no es un cálculo muy difícil de hacer. Siempre tengo que buscar que todo esto me dé, que todo esto desde acá hasta acá me dé 90 grados. Depende de lo que me den, pues ya yo sé que tengo que restárselo a 90 grados. ¿Está bien? Básicamente eso es el concepto del ángulo complementario. Vamos a hablar del ángulo suplementario. El ángulo suplementario se parece mucho, lo único que dice la definición, que son aquellos cuya suma son 180. Vamos a ver. Si yo tengo un ángulo de, digamos un ángulo obtuso aquí. Este ángulo sabemos que es obtuso porque mide más de 90 grados. Vamos a poner que mide 120 grados. El suplemento de ese ángulo, ¿verdad? Vamos a llamarle que es el ángulo A. Vamos a ponerlo aquí, ángulo A. Pues, y te están pidiendo, voy a ponerlo por aquí en otro color, ¿cuál es el suplemento de ese ángulo? Pues si el ángulo A mide 120, voy a hacerlo como lo hice ahorita. Pues yo sé que A, bueno, a ponerlo aquí 120, que ya yo sé que A, y me están pidiendo la medida de B, ¿verdad? 120 más B tiene que darme 180. Ya sabemos que por regla de ecuaciones este 120 pasa restándose acá como menos 120, y 180 menos 120 me va a dar que B es igual a 60. ¿Ok? Y esa es mi respuesta. El ángulo B tiene 60 grados de inclinación o de apertura. Fíjense que en este caso ya nos dieron el 120. Nosotros tenemos que buscar qué es lo que nos falta para llegar a 180, que es la medida que deben tener los ángulos. O sea, es la medida que deben sumar los ángulos suplementarios. Vamos a hacer un último ejercicio de lo que es suplementario para darle unos consejitos al final. Digamos que yo tengo por aquí, ¿verdad? Tengo aquí el vértice y me dan un ángulo por aquí. Y este ángulo por aquí mide, digamos, 28, ¿verdad? Y le llaman el ángulo ABC. Y me dicen que busque el complemento, a ver si lo puedo escribir por aquí mejor, aquí, de el ángulo AB. Acuérdense que el vértice siempre va en el medio. C, que lo busque. Pues yo sé que este ángulo mide 28 y yo sé que todos tienen que medir 180. Pues entonces yo lo que hago es que pongo 180 para hacer un cálculo más rápido sin necesidad de ecuaciones. Menos 28 y los restos. Resta normal sencilla. Aquí tengo que cogerle, como dicen, uno prestado. Tengo que reagrupar. Aquí se forma un 10 menos 8 es 2. 7 menos 2 es 5. Y el 1. Quiere decir que según mi cálculo, este ángulo que se crea aquí mide 152 grados. El complemento del ángulo ABC es 152 grados. Es lo que yo tengo que sumar para que 28 más 150 más eso que yo sumé, que en este caso 152, tienen que darme 180 grados. Los complementos son que me den 90 y los suplementos son que me den 180 grados. Quiero terminar el video diciéndole unos secretitos, ¿verdad? Unos tips, como dicen por ahí, unos consejos. Como los ángulos complementarios tienen que darme a mí 90 grados, yo siempre voy a moverme en esta dirección, ¿verdad? Normalmente no puedo pasar de este ángulo que está aquí, no puedo pasar de aquí. Por lo tanto, los ángulos complementarios siempre van a ser ángulos agudos. Los ángulos complementarios siempre van a ser ángulos agudos porque yo no puedo hacer un complemento con un ángulo que sea más grande de 90 porque me va a pasar la suma de 90. Por lo tanto, esto no puede pasar. Los ángulos complementarios siempre van a dar
90. Y para que den 90, entonces siempre tienen que ser ángulos agudos. Lo voy a poner por aquí. Agudos. ¿Ok? Y lo otro que le quería decir, antes de irme es que los ángulos suplementarios tienen que dar 80. Eso lo habíamos dicho, ¿verdad? Tenemos un ángulo por aquí llano. Esto es un ángulo llano que mide 180. Para yo llegar a 180, yo puedo hacer esto. Y tengo un ángulo recto aquí que mide 90 grados. ¿Verdad que sí? Y por obligación, el suplemento de un ángulo recto es otro ángulo recto que se forma acá. Porque la única forma que si usted tiene un ángulo de 90 llega a 180 es sumándole otro ángulo de 90 grados. Esto puede parecer sencillo, pero esto le va a hacer la vida tan y tan fácil en los ejercicios verbales. El suplemento de un ángulo de 90 siempre va a ser otro ángulo de 90. Vamos a hacer un tercer video con ejemplos verbales para que usted busque los suplementos y complementos y desarrolle también lo que entonces sería qué tipo de ángulo es según la medida. Esto ha sido todo. Preguntas y comentarios en la sección de comentarios. No olviden suscribirse y compartir el video con todos sus compañeros para seguir llegando a mayores lugares. Pásenla bien. Saludos a toda Latinoamérica desde Puerto Rico. Buenas tardes.